nuevamente aquí con ustedes. Los que estuvieron ayer en la charla, creo que les dejé picando un poquitito la parte de la evaluación de neurogastroenterología. Acá hay neurogastroenterólogos. ¿Hay alguien que haga motilidad acá en la sala? ¡Wow! Bueno, esto no pasa solamente acá en República Dominicana, pasa en todos los países. Me toca, bueno, yo soy neurogastroenteróloga hace muchísimos años, apenas me recibí ya en mi último año de formación, ya siempre me gustó, me impactó la fisiología y la importancia de poder decir, es muy bueno ser bueno en la destreza, hacer técnicas, pero ¿qué pasa si indicamos mal un tratamiento? Y aquí es donde se impone la neurogastroenterología. Me ha tocado ir a operar en los workshops, en casos en vivo en otros países, que suelo viajar mucho a todo el mundo, realmente gracias a que tengo esa oportunidad, y me ha tocado decir, no, disculpa, este paciente no le vamos a poder hacer un POEM. Este paciente quizás tengas que pedirle este u otro estudio para poder realmente saber si es esto lo que le está pasando. Ayer les mostré casos complejos, casos con acalasia asociada a divertículos del cuerpo del esófago, divertículo de Zenker, cómo los resolvemos, pero para esto hay que diagnosticar. Entonces, hoy les voy a hablar de los trastornos motores de manera resumida. Voy a empezar haciendo una introducción de Chicago, porque justamente no hay motilistas en la sala. Y voy a hablar del laboratorio de motilidad, tiene muchos elementos diagnósticos. No es solo manometría esofágica de alta resolución. Tenemos el vaciado cronometrado radiológico, que es sumamente económico y lo pueden hacer en cualquiera de las unidades. Además, también tenemos actualmente la planimetría de impedancia, etc. Bien. Bueno, como saben, Chicago nos permitió clasificar, diríamos, a los trastornos motores en dos grandes grupos y nos permitió además hacer un enfoque diagnóstico y terapéutico, es decir, hacemos este diagnóstico para este trastorno motor, que es lo mejor que le podemos brindar. Y nos permitió clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al IRP, en desórdenes del flujo de la salida de la unión esofagogástrica y alteraciones en el peristaltismo. Dentro, este grupo de desórdenes en el flujo de salida se caracteriza por tener una presión de relajación integrada aumentada en ambas posiciones. La manometría es un estudio dinámico, el paciente puede estar semisentado, acostado, después lo sentamos para completar la recomendación de Chicago 4.0. Si no tiene peristalsis a nivel del cuerpo del esófago, nos permite clasificar a la acalasia subtipo 1, 2 y 3, y si tiene peristalsis a nivel del cuerpo del esófago, nos permite hacer el diagnóstico de obstrucción al flujo de salida de la unión esofagogástrica. La acalasia subtipo 1 es la clásica, la totalmente hipomotilidad, representa el 15% del total de las acalasias y se caracteriza por 100% de ilusiones con peristalsis fallida, con un DCI con una fuerza contráctil de menos de 100. La subtipo 2, que representa el mayor número de los casos, representa el 75% del total, se caracteriza por 100% de ilusiones con peristalsis fallida, pero más del 20% de presurización panesofágica, como la imagen del medio. Y la subtipo 3, o espástica, que representa el 10% del restante de los casos, se caracteriza por ausencia de peristaltismo, pero con más del 20% de ilusiones con contracciones prematuras. Este es el otro trastorno que forma parte de este subgrupo de trastornos desórdenes en el flujo de salida de la unión esofagogástrica y es la obstrucción funcional al flujo de salida de la unión, y este se caracteriza por más del 20% de diluciones con presurización intravolo, y la recomendación en este trastorno motor, justamente para no crear dudas, es realizar test de desafíos con sólidos o de desafíos con líquidos durante la manometría, ¿sí? Que es el test, el Rapid Drink, que se le hace tomar 200 ml sentado el paciente y se ve la respuesta, ¿sí? Y asimismo tenemos que saber que hay otras pruebas de apoyo que vamos a ver más adelante cuando la manometría tampoco nos permite llegar a un diagnóstico. El protocolo Chicago 4.0 dice: resultados no concluyentes donde existe la sospecha de una obstrucción funcional al flujo de salida que no cumplen con los criterios de acalasia. La recomendación es que debemos realizar pruebas de apoyo en este paciente, y las dos recomendadas son el tránsito esofágico cronometrado y la planimetría de impedancia o endoflip.
Continuando con el otro subgrupo de trastornos motores, alteraciones en el peristaltismo que se caracterizan por un IRP normal en ambas posiciones. Tenemos a la ausencia del peristaltismo, al espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica inefectiva. Resumamos los siguientes. La ausencia de peristaltismo se caracteriza por peristalsis fallida, fíjense en el 100% de los casos, ¿se acuerdan cómo se observa en la calasia como criterio diagnóstico, pero el IRP es normal, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si tengo un paciente en zona gris, una presión de relajación integrada en zona gris? ¿Cómo lo termino de estudiar? Ya vamos a hablar de eso. Dentro de las causas tenemos la idiopática, se presenta en el 40% de los pacientes con esclerodermia. A veces nosotros, los motilistas, mandamos al reumatólogo porque vemos algo que nos llama la atención, hacemos el diagnóstico de ausencia de peristaltismo y el paciente simplemente tenía disfagia o pirosis, nos remiten para estudiar y el paciente tenía esclerodermia no diagnosticada. Además, también se asocia con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí está. En los hallazgos manométricos no concluyentes, es decir, tengo una presión de relajación integrada en zona gris, 10-15 milímetros de mercurio, tenemos que pedirle al paciente pruebas de apoyo, un tránsito esofágico cronometrado o un endoflip. El espasmo esofágico distal se caracteriza por más del 20% de degluciones prematuras y Chicago nos dice que tiene que ser clínicamente concluyente, es decir, tiene que tener una manometría compatible, pero también tiene que tener clínica compatible, ya sea disfagia, no cardiogénico, no, o dolor. Bien, este trastorno se asocia también con enfermedad por reflujo y también puede asociarse con la ingesta de opioides. Entonces, es una de las primeras preguntas que hacemos durante la manometría. El esófago hipercontráctil, la manometría esofágica de alta resolución nos permitió diagnosticar en 3 subtipos. Este se caracteriza por tener más del 20% de degluciones con contracciones hipercontráctiles, más de 8.000 milímetros de mercurio, y se clasifica en subtipo 1, como se observa en la foto, que es una deglución con un solo y único pico hipercontráctil. La subtipo 2, contracciones prolongadas repetitivas, como se observa en la foto, y ese es el jackhammer, y el subtipo 3, que es la contracción vigorosa del esfínter. La motilidad esofágica inefectiva se caracteriza por más del 70% de degluciones inefectivas o más del 50% de degluciones con peristalsis fallida. Y la ERG es la principal causa de motilidad esofágica inefectiva. Bien, vamos entrando un poquitito a otro de los elementos que utilizamos para la valoración de los trastornos motores en el laboratorio de motilidad, que es la planimetría de impedancia. Esta tecnología nos permite medir el área transversal y la distensibilidad de la unión esófago-gástrica durante la distensión controlada por un volumen. Ahora les voy a contar cómo realizamos esto. Además de esto, también nos permite medir la actividad contráctil del cuerpo del esófago. Bien, la calasia tiene una prevalencia, ayer hablábamos, lo voy a volver a reforzar, tiene una prevalencia de 10 casos por 100.000 habitantes con el advenimiento de la manometría esofágica de alta resolución. La incidencia que se hablaba en un momento de 1 a 2 ya aumentó a 5 a 6 por 100.000 habitantes por año. Y con esta nueva tecnología, hoy por hoy hablamos de una incidencia de acalasia de 25 a 30 por 100.000 habitantes. Acá dice, la acalasia se puede diagnosticar con planimetría de impedancia en un subconjunto de pacientes en donde la manometría esofágica nos dio normal. O sea, no concluimos esto es una acalasia. Nos quedamos ausencia de peristaltismo, acalasia, pero resulta que el IRP nos quedó en zona gris, 10-15 milímetros de mercurio. ¿Y qué hago con este paciente? Bueno, le pido un vaciamiento esofágico, me da alterado, o le puedo hacer un endoflip. No todo cierra y termina en manometría. A veces necesitamos más. Y ese es el concepto que yo les quiero dejar. Ayer les mostraba uno de mis poems. Ya llevo más de 900 poems realizados después de hacer mucho tiempo HD. Y el endoflip es una herramienta que a mí me gusta mucho y me permite medir, a veces vos decís, en pacientes complejos, yo tengo mucho chagas en mi zona, llegué a la zona correcta, estoy en estómago, hice un túnel hasta 3-4 centímetros, estoy en lo correcto, trasilumino, estoy segura que llegué hasta donde quiero llegar con miotomía. Bueno, el endoflip también se puede utilizar para medir la altura correcta de la miotomía durante el POEM. Bien.
disculpen la informalidad de la foto, pero es un día a día, ¿sí? hacer endoflip en nuestra unidad. El endoflip se realiza con el paciente sedado, en decúbito lateral izquierdo, como haciendo una endoscopía. La sonda se posiciona vía endoscópica, ¿sí? Ahí está la torre de endoscopía y la torre de endoflip que está al lado, ¿sí? Fíjense, la jeringa que está ahí abajo es la que nos permite administrar un volumen predeterminado. Como todo en motilidad, para medir presiones tenemos que tener una basal. Entonces, lo primero que hacemos es crear una primera presión, que es la atmosférica. Se coloca la sonda de endoflip, después que la calibramos en nuestro equipo, a la altura del paciente, y tenemos esa primera presión para poder introducir la sonda. Posicionamos la sonda de endoflip, ¿sí? Que más o menos con el catéter 322, el de 16 centímetros, se dice que 2 sensores de impedancias quedan a nivel intragástrico, y con esa posición correcta buscamos una basal a 20 ml. Esta foto que ven acá, a la izquierda, hay dos tipos de catéter para medir impedancia. El catéter 325, que tiene 8 centímetros y que me permite y que me arroja métricas como el índice de distensibilidad, que es una ecuación que resulta de la división de la presión en milímetros de mercurio intrabalón sobre el diámetro de la unión esófago-gástrica en milímetros, ¿sí? Además, también nos arroja el diámetro solamente. Y la sonda la imagen a la derecha es la imagen con el catéter 322, que tiene 16 centímetros. Ambos catéteres tienen 16 sensores de impedancia, ¿sí? Distanciados 5 milímetros, el de 8 centímetros, y 10 milímetros, el de 16. Bien, así es como nos debe quedar el catéter posicionado de esta manera, con 2 sensores a nivel intragástrico. Con el catéter 322, el de 16 centímetros. Bien. La planimetría nos permitió clasificar la actividad contráctil del cuerpo del esófago en contractilidad retrógrada repetitiva, los RAC, contractilidad retrógrada repetitiva, ausencia de contractilidad y otros patrones que no corresponden y que no cumplen con los criterios de los 3 primeros. Los RAC, la contractilidad anterior repetitiva, es considerada la motilidad esofágica normal. La planimetría de impedancia, ¿qué nos permite evaluar? Lo que no mide la manometría esofágica, nos permite evaluar la peristalsis secundaria, por lo tanto nos arroja otros datos que no nos da la manometría esofágica de alta resolución. Siempre me preguntan en las charlas, doctora Porfilio, ¿la planimetría de impedancia va a reemplazar la manometría? Le digo, no, es un no rotundo, no va a reemplazar, se complementa. Esta es la misma imagen con 4D nada más. Con respecto a las métricas, bueno, estas son las métricas disponibles y este es el protocolo que tenemos con el sistema de planimetría de impedancia. Como les contaba, una primera presión es la atmosférica, la sonda a la altura del paciente. Una vez colocada, tomamos una basal a 20 ml y se van administrando volúmenes secuenciales y progresivos, 30, 40, 50, 60 y 70 ml para el catéter 322. Las mediciones se deben tomar en cada llenado, pero los valores normativos más sólidos para el catéter 322, ahí está, ¿sí? Para el 322 es 60 ml y para el 325 es 40 ml para la valoración del índice de distensibilidad. Este es el consenso de Dallas modificado, nos aportó unos datos más de los que ya veníamos haciendo, se publicó este año. Este consenso nos habla claramente, la sonda que se está utilizando en todos los centros que tienen mucha experiencia en endoflip es el catéter 322, que nos permite medir tanto el índice de distensibilidad como la actividad contráctil del cuerpo del esófago. Este es el protocolo que se aconseja, medido de manera secuencial a los 50, 60 y 70 ml, y se pide una espera de 30 segundos con cada administración de volumen. Yo recomiendo, y la guía también lo recomienda, esperar 60 a 90 para poder ver la verdadera respuesta contráctil con la administración del volumen. Y bueno, el dato normativo sigue siendo 60 ml para el índice de distensibilidad y para la respuesta contráctil, el patrón de respuesta contráctil, 50 a 70 ml. Bueno, nos permite clasificar, esta es la nueva clasificación según el consenso de Dallas, normal, o sea, apertura normal de la unión esófago-gástrica, apertura reducida o
indeterminado. También nos permite clasificar la respuesta contráctil a nivel del cuerpo del esófago en respuesta contráctil espástica, desordenada, normal, disminuida en el espectro de la hipomotilidad, disminuida o ausencia de contractilidad. Esto es lo que actualmente consideramos normal. Fíjense que hubo un cambio en cuanto a las métricas. Normal ya se considera un índice de distensibilidad mayor a 2 con un diámetro máximo mayor a 16 milímetros. Bien, esto es para que vean cómo nosotros vamos obteniendo respuesta de acuerdo a la respuesta contráctil a nivel del cuerpo y la unión esófago-gástrica a medida que vamos de manera secuencial administrando los volúmenes. Bien, estos son los patrones de acalasia por planimetría de impedancio. Tenemos a la ausencia de contractilidad, que sería un subtipo 1 para manometría esofágica de alta resolución, contractilidad retrógrada repetitiva y la contracción oclusiva, que sería la subtipo 3 o espástica. Bien, se vino hablando durante todos estos años qué pasa a un paciente que le hacemos un POEM o le hacemos un Heller. ¿Qué vemos los que hacemos manometría? Y se empezó a hablar de lo que se conoce como fenómeno de recuperación peristáltica posmiotomía. El grupo del doctor Inoue publica en el 2023, en el Gastrointestinal Endoscopy, lo mismo haciendo referencia a este fenómeno que ya lo venimos viendo en las posmiotomías. ¿Qué vemos los que hacemos manometría después que le hacen la miotomía? ¿Hay recuperación de la peristalsis? Y bueno, él nombra nuevamente el fenómeno de recuperación. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como contracciones prematuras de la ausencia, contracciones prematuras o contracciones débiles. También se dice que este fenómeno es más presente o se observa más cuando el músculo está un poquito más íntegro, es decir, en la acalasia subtipo 2 y subtipo 3. ¿Sí? Otro dato importante que nos arroja es que la miotomía gástrica mayor de 2 centímetros durante la miotomía tiene valor predictivo positivo de buena evolución post-POEM, mientras que disminuyó los valores del PIR. Y un dato más importante aún es que el IRP alto post-POEM no necesariamente significa fracaso de la técnica, y esto para los que hacen POEM es muy importante porque se desmoralizan cuando viene la manometría y dicen, no, pero si yo corté bien y sin embargo el IRP me da alto. Por lo tanto, no se recomienda solamente a la manometría esofágica de alta resolución en el follow-up, en el seguimiento de los pacientes post-miotomía. Bien, Carson y colaboradores habían mencionado que es más probable que los pacientes con acalasia y la contractilidad anterior repetitiva antes del POEM presenten una mejoría del peristaltismo posmiotomía. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan los RAC? Bien. Bueno, los RAC les había dicho que es por planimetría de impedancio la motilidad esofágica normal. Un poco avalando los datos de Carson, se publica acá el valor predictivo del endoflip, ¿sí?, en los pacientes con acalasia posmiotomía, y dice que los RAC se asociaron con peristalsis, con presencia de peristalsis o contractilidad después del POEM vistos por manometría esofágica de alta resolución, y que la presencia de peristaltismo se asoció con mejores resultados sintomáticos y radiológicos. El índice de distensibilidad queda claro que es un predictor positivo de los resultados clínicos post-miotomía, ¿sí? Este estudio evalúa y compara el índice de distensibilidad antes, durante y después del POEM y del Heller. Las mediciones se tomaron de manera preambulatoria, durante la miotomía, antes de terminarla y después de terminar, antes de cerrar la ventana mucosa, y de manera ambulatoria al año. ¿Qué resultados obtuvimos? El índice de distensibilidad preoperatoria y de inducción fueron similares en ambos grupos, pero el POEM resultó en un aumento significativo del índice de distensibilidad en la posmiotomía y del seguimiento. En ambos grupos, con esofagitis erosiva, en la endoscopía de seguimiento, quedó claro que el índice de distensibilidad era mayor en aquellos que no tenían esofagitis. Y todas las guías hablan de una fuerte recomendación para el uso del endoflip en el seguimiento, en la evaluación. Yo digo endoflip, acuérdense que el otro elemento, los que no tienen disponible endoflip, claramente el vaciamiento esofágico radiológico. Es darle un vaso con 200 ml a un paciente y valorar el vaciamiento a los 2 y a los 5 minutos. Algo económico que lo pueden tener disponible y es realmente muy útil.
vaciamiento esofágico cronometrado y o endoflip, los que tienen disponible. Y voy terminando y les dejo esto, fíjense, cuando no hay correlato con la manometría, ya se habla, esto fue publicado ahora, se los traje para compartirlo, si quieren sacar la foto y leer para lo que les interesa, se publicó ahora en julio de este año, cuando no hay correlato entre la manometría y la planimetría de endoflip, o sea, no tenemos los mismos datos, la manometría me arroja algo y el endoflip otra cosa, y ahí entra otra charla que también suelo dar, limitaciones de Chicago 4.0, ¿sí? Y las probables indicaciones, las futuras indicaciones y extensiones de las indicaciones de la planimetría de endoflip. Así que bueno, muchas gracias por su atención.